con respecto al magnetotérmico y al diferencial, lo que es el tramo de sección de cable, por ejemplo, quiero decir, ¿tiene que ver cuanto más cable sea que el funcionamiento de uno u otro? Cuanto más cable O sea, sea, no depende, en ninguno de los dos casos depende. Bueno, a ver, el diferencial en cierta medida sí que le afecta mucho la longitud del cable, pero en grandes distancias estoy hablando. vale. Estoy hablando ya de varias decenas de metros de cable. Puede afectar el tema de que haya alguna fuga de corriente más elevada de lo normal, ¿vale? Por el tema de las interconexiones que va a haber en las cajas y demás. Pero la sección del cable, perdón, la longitud del cable no afecta al calibre del diferencial ni afecta al calibre del magnetotérmico. Al calibre del magnetotérmico lo que afecta es la sección del cable, eso sí. La sección, no la longitud. La longitud no tiene nada que ver. Vale, vale, vale. No sé si te lo he aclarado o... Sí, 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 está claro. Vale. A ver, había un compañero vuestro que ha comentado algo por el chat. Hoy es 12, no, 23. Pues no sé, me he despistado un poco, no sé esto por dónde sale. Vale, nada, Carlos está comentando que está en una biblioteca y no puede hablar. Pero nada, si quieres algo, Carlos, pues lo comentas, ¿vale? Vale, ¿y cómo salgo de aquí? Vale, ¿estáis viendo mi pantalla, por favor? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar. La semana pasada ya nos anticipamos un poco a los contenidos de esta quincena y quiero recordar que nos quedamos por aquí, ¿vale? En el tema del diferencial, comentamos que de alta sensibilidad, que estamos hablando de los diferenciales que tienen 30 miliamperios o menos de sensibilidad, y entre 30 y 300 no existen, que yo sepa, no existen diferenciales, digamos, de la gama estándar, ¿vale? Existen cosas más especiales, pero no existen ya dentro de ese flanco de entre 30 y 300 no hay diferenciales. Pasarías ya a diferenciales de más de 300 miliamperios, que ya comenté que eran de uso para el tema de industrias o escalabilidad, tener una selectividad a la hora del salto del diferencial, ¿vale? Poner aguas arriba uno de 300 y por debajo diferenciales de 30 miliamperios. Existen, también comenté que solamente habían bipolares y tetrapolares y creo que, no sé si luego llega a comentar esto, pero hay diferenciales cuando ya pasas de 63 amperios de intensidad nominal. Normalmente ya los diferenciales tienen otro aspecto y por un lado digamos, el control, que sería este aparato, y lo que sería el sensor, que era el toroidal que está dentro del diferencial, por separado, ¿vale? El toroidal sería, no sé si está aquí, sí, esto sería el toroidal, ¿vale? Los cables pasarían por aquí dentro, los cables de alimentación de todos los cables juntos, y estos bornes que llevan aquí son los que van a este aparatito, ¿vale? Entonces, el funcionamiento es el mismo que estuvimos viendo para la pinza perimétrica. Los cables pasan por aquí, pasa una determinada intensidad. Ya estuve comentando que unos cables la corriente va en un sentido y en otros cables va en otro sentido, que eso hace que se anulen las corrientes de inducción que aparecen aquí. Y bueno, si hay una fuga de corriente, ya entonces aparecería esa fuga de corriente trasladada en estos bornes de aquí y esa corriente iría a este aparatito, ¿vale? Entonces, en estos aparatitos ya tienes unos, bueno, depende del modelo, pero ya tienes unos botones o unos potenciómetros para regular. Normalmente es
regular la sensibilidad y el tiempo de disparo, ¿vale? Puedes regular esos dos parámetros, ¿vale? Bien. ¿Qué más cositas de este tema? Vale. Luego hay unos tipos distintos de diferenciales en cuanto a la sensibilidad que tengan a las perturbaciones que puedan aparecer en la red eléctrica, ¿vale? Entonces, hay unos que son de clase AC, hay otros que son de clase A y otros de clase superinmunizados, ¿vale? Entonces, los de clase AC son solamente sensibles a las corrientes de fugas alternas. Los de clase A, digamos que sí que tienen en cuenta los picos de corriente que puedan generar los equipos de conmutación, que son fuentes de alimentación y, por ejemplo, variadores de frecuencia. Todo esto genera mucha perturbación. Y bueno, pues los de clase A tienen esa capacidad de poder saltar cuando existen ese tipo de fugas de corriente. Los de AC solamente te van a detectar una corriente de fuga alterna. En cambio, los superinmunizados diríamos que sería al contrario que el clase A, ¿vale? Es al contrario. Las fugas de corriente corriente continua, digamos que tienen como unos filtros que lo que hacen es eliminar saltos de diferencial que no son verdaderamente una fuga de corriente, sino que es debido a unas corrientes pues de transitorios que están generados en la instalación provocados por esos componentes que he comentado aquí de los fuentes de alimentación, variadores de frecuencia, etcétera. ¿Vale? Aquí más o menos tenemos todas las características que vienen indicadas en un diferencial, que sería la sensibilidad, que es la más importante, la intensidad nominal. Normalmente estamos hablando de 25 o 40 amperios. Recordar que la intensidad nominal no es la intensidad a la que salta el diferencial, es la intensidad máxima que le podemos hacer pasar al diferencial, ¿vale? Por tanto, el diferencial es un dispositivo de la alimentación de eléctrica y por tanto tiene que tener su protección. Normalmente el diferencial, ¿quién lo protege? Pues un magneto térmico que puede estar aguas arriba o aguas abajo, ¿vale? Si yo aquí abajo pongo un magneto térmico de 20 amperios, pues la máxima intensidad que está pasando por este diferencial es 20. Si le pongo aguas arriba un magneto térmico de 20 amperios, pues pasaría lo mismo, ¿vale? Bien, lo normal sería que la limitación, en caso de que pongas solamente diferencial y magneto térmico, pues lo normal sería ponerla abajo, ¿vale? Pero bueno, eso ya es un poco indiferente. Luego tendríamos el poder de corte. El poder de corte, recordar que es la capacidad que tiene el diferencial de soportar un cortocircuito, ¿vale? Y que no se junten, digamos, los polos entre sí, ¿vale? Y la tensión nominal es la máxima tensión que soportan estos dos contactos eléctricos sin que aparezca internamente un arco eléctrico que pueda perturbar los dos polos, ¿vale? Que no pueda haber una comunicación entre fase y neutro. Y el botón de test, que ya comenté que era importante tener un testeo, pues al menos una vez al año, para comprobar que el diferencial sigue respondiendo a su funcionamiento correcto. Bien, luego pasaríamos a la protección frente a sobretensiones. Entonces, aquí hay que diferenciar dos tipos de sobretensiones. Por un lado estarían las sobretensiones que llamamos transitorias, que son las provocadas por los efectos atmosféricos, tormentas, que se caracterizan por tener unos picos de tensión muy, muy elevados, del orden de más de 1000 voltios, pero con duración de tiempo muy corto, del orden de milisegundos. Y luego tendríamos protección frente a sobretensiones permanentes, que serían sobretensiones que están provocadas por la red de distribución de la compañía eléctrica. Esas sobretensiones
son tensiones más bajitas, estamos hablando a lo mejor de, en una red de 230 entre fase y neutro, pues a lo mejor te pueden aparecer 350, 290, pero la diferencia es que va a durar más en el tiempo, va a ser una sobretensión que puede estar incluso a llegar a estar horas, ¿vale? Entonces, esa sobretensión, o bien transitoria o bien permanente, puede afectar a los dispositivos que tengas conectados en tu instalación. Para evitar que esa sobretensión llegue o alcance, pues no sé, a la nevera, al ordenador, a las cosas que tengáis conectadas, existe este tipo de protección, ¿vale? En general son diferentes, pero las marcas ya han conseguido sacar algunos protecciones de sobretensiones que protegen tanto frente a la transitoria como la permanente, ¿vale? Incluso lo hay individual, tipo así como un enchufe, que esto lleva por la parte de atrás los pinchitos del enchufe y entonces lo conectas y se te queda otro enchufe. La diferencia es que lo que está a partir de aquí detrás está protegido frente a sobretensiones. Los hay monofásicos, los hay trifásicos y si os dais cuenta, este tipo de elemento lo que lleva es la conexión de las tres fases y el neutro y la conexión de la toma de tierra. Además, se puede tener unos contactos auxiliares que sería pues para monitorizar el estado, ¿vale? El elemento, digamos, sensible que hay internamente es un varistor, ¿vale? Es algo tipo esto, gestos más de electrónica, ¿vale? Pero que sepáis que esto que hay aquí, ¿vale? Esto que hay aquí son como unos cartuchos que tú puedes sacar y reemplazar, ¿vale? Porque hay ocasiones en los que el elemento, digamos, protector, que es una resistencia variable con la tensión, se queda en cortocircuito o en circuito, sí, en cortocircuito, perdón, y no te protege. También se puede quedar, o sea, se puede destruir la resistencia variable, es decir, no hay una conexión entre la entrada y la tierra y entonces tampoco haría su función, ¿vale? En todo caso, me parece recordar que esto aparece como en rojo en este caso, ¿vale? Bien, entonces, aquí tenéis otros tipos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se conecta un dispositivo de sobretensiones? Bueno, pues vamos a verlo. Mirad, si yo tengo aquí, voy a hacer con cajas, ¿vale? Yo tengo aquí, este sería el magnetotérmico general, ¿vale? Este sería el IGA. Se llama IGA, ¿eh? De interruptor general automático, ¿vale? Pero lo que la abreviatura esta depende de su función dentro del cuadro, que es el interruptor general automático, ¿vale? Pues entonces, yo aquí pondría mi relé de protección de sobretensiones, ¿vale? Aquí tendríamos los dos polos y aquí, por ejemplo, el de tierra, ¿vale? Esto lo conecto a la tierra la barra de tierra y este iría aquí y este iría aquí. Además, esto bajaría pues luego al diferencial. Por ejemplo, si estoy hablando de mi casa, pues aquí tendríamos el diferencial con su botón de test, ¿vale? Y luego de aquí bajaría a un magnetotérmico, a otro magnetotérmico, a otro magnetotérmico, a otro. Entonces, ¿esto cómo actúa? Mientras aquí hay una diferencia de tensión, pues no sé, en monofásico no sé los márgenes, pero será seguro a partir de 260. A partir de 260, pues esta mesa, vale. A partir de 260 voltios, aquí hay una resistencia variable con la tensión,
¿vale? Aquí está 0 voltios. Si aquí esta es la fase y aquí aparecen 260 voltios, entonces esto, en lugar de ser como un circuito abierto, porque esta resistencia tiene un valor muy alto por debajo de 260 voltios, por encima o igual a 260 voltios, digamos que se hace como un cable, un circuito continuo. Entonces hay un cortocircuito entre la fase y la Tierra. Al haber un cortocircuito, ¿qué le pasa a este elemento? Que al ser un magneto térmico, salta, ¿vale? Si salta lo suficientemente rápido, pues a lo mejor consigues que este elemento no se fastidie, pero no es asegurable. Es como, bueno, un fusilero. Es una cosa que es muy variable. Hay veces que salta, o sea, que se estropea, perdón, y hay veces que no se estropea, ¿vale? ¿Esto está claro? Sí. Vale. Un momentito, voy a bajar un poco el aire que aquí hace mucho calor. Esperaros un momento. Vale. Vale. Seguimos. Bueno, pues esas protecciones serían, digamos, las protecciones generales que tenemos de una instalación de distribución. Veremos que ahora hay unas otras cosas al final, pero esas serían las básicas. Ahora vamos a hablar un poco de la protección de los motores. Los motores dentro de la industria es una máquina eléctrica súper importante porque, digamos, que es la que traduce la energía eléctrica en energía mecánica, capaz de mover pues, citas de transporte, taladradoras, en fin. Un montón de cosas, ¿no? Sin los motores, pues no podríamos hacer muchas cosas que se hacen en la industria. Entonces, los motores se les dedica una protección específica para asegurar que la intensidad que está pasando por los bobinados del motor no sea superior a la intensidad que soporta, a su intensidad nominal. ¿Por qué? Pues porque si no, si yo le meto más intensidad de la que soporta a un bobinado de un motor, lo que voy a hacer es quemar el motor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dices, bueno, pero eso ya lo hace el magneto térmico, en cierta manera. Sí, pero el calibre del magneto térmico, digamos que estamos en 10 amperios. El magneto térmico te está protegiendo la instalación, pero no el receptor, que sería en este caso el motor. El motor, estamos hablando que hay motores pequeñitos trifásicos que a lo mejor consumen 1 amperio. Si yo pongo en esta línea un magneto térmico de 10 amperios, pues si mi motor se bloquea en un momento determinado y llega a pasar 10 amperios, el bobinado del motor lo voy a hacer tabaco. Y la instalación no se entera, ¿vale? ¿Se entiende esto? Sí. Digamos que sería Entonces, una protección para ciertos motores, ¿no? para ciertos motores no. Cada motor tiene que tener su protección adecuada a la intensidad que consume el motor. Pero esto no estará puesto en la instalación donde enchufes tú ese motor. Sí, correcto. Ahora lo vemos. Hay varias opciones. Ahora lo vemos. Vale, vale. Entonces, el primer dispositivo o uno de los primeros dispositivos que existió es el térmico, que es un dispositivo que tiene este aspecto generalmente, ¿vale? Y vas generalmente acoplado a un contactor a través de estas conexiones, ¿vale? Estas son unas pletinas de cobre que se enganchan a un dispositivo que se llama contactor. Ya lo veremos en el siguiente quincena, ¿vale? El contactor básicamente es un elemento que permite realizar maniobras de encender, apagar e invertir el sentido de giro en un motor, ¿vale? Ya veremos cómo. Entonces, ¿qué particularidad tiene este elemento? Pues este elemento tiene la particularidad que tiene un potenciómetro para regular la intensidad de disparo de este elemento según la intensidad que consuma el motor. Por tanto, la intensidad que pueda regular este potenciómetro tendrá que estar dentro de los márgenes, o sea, la intensidad que consuma el motor tendrá que estar dentro del margen que cubra este dispositivo.
¿vale? Este, por lo que estoy viendo aquí, cubre hasta 4 amperios, desde 2,5. Entonces, la intensidad de un motor que puedo utilizar esta protección, pues debería estar ahí, ¿vale? Entre 2,5 y 4. Si yo conecto aquí un motor de 5 amperios, pues esta protección no sirve porque me va a cortar continuamente la alimentación del motor. Y si le meto un motor que consume 1 amperio, tampoco me va a servir porque no voy a poderle regular a la intensidad que está consumiendo el motor, ¿vale? Bien, tiene los contactos de potencia, que son estos por aquí, estos pinchos, y por aquí serían con tornillo. Y luego tiene aquí un contacto abierto y un contacto cerrado. Esto es para adecuar la maniobra de funcionamiento del motor, encender un piloto en caso de que se haya disparado, en fin, ya lo veremos más adelante. Luego tiene un botón de reset y un botón de, digamos, de test. El botón de reset es porque este dispositivo normalmente son de rearme manual, ¿vale? Cuando se dispara, tienes que ir a apretar el reset para rearmar para volver a cerrar los contactos internos que tiene. Y tiene otra cosita más que yo tenía en la cabeza. Vale, y este dispositivo solamente dispara por efecto térmico, por sobreintensidad, ¿vale? Bien. La simbología que tiene asociada es esta que tenéis aquí para los contactos de potencia y para los contactos auxiliares. Vale, luego tenemos el guardamotor, que este es el que ha venido ya hace años, pero ha venido a sustituir al relé térmico. El guardamotor es una mezcla entre relé térmico y magnetotérmico, ¿vale? Tiene disparo por sobreintensidad y cortocircuito como un magnetotérmico, pero con la diferencia que puede regular su intensidad de disparo, como hace un relé térmico, ¿vale? Se le pueden acoplar los contactos auxiliares igual que tiene un relé térmico y tiene también, perdón, y normalmente no tienen rearme automático, son siempre de rearme manual, ¿vale? Tienes que apretar aquí este botón para rearmar. Lo he dicho antes, perdonad, pero no lo he dicho antes, pero los relés térmicos pueden tener rearme manual, ¿vale? Que cuando se enfrían vuelvan a hacer el contacto, ¿vale? Depende del modelo, puedes poner en auto, manual o solamente manual, ¿vale? La simbología, fijaros que la simbología es la misma que la de un magnetotérmico. Es la misma, es el mismo símbolo y los contactos auxiliares que pueden tener acoplados, ¿vale? Se acoplan mecánicamente. O bien en este lateral, con esta hendidura que hay aquí, ¿vale? Eso sirve para acoplar aquí un contacto auxiliar. O aquí destapas esto es una tapita, la destapas y ahí metes el contacto auxiliar. Vale, ¿esto lo habéis entendido? Sí. Seguimos avanzando. Si hay alguna cosa que no veáis, me decís, ¿vale? Y insistimos o algunas acciones, ¿vale? Entonces, si comparamos la instalación de una línea que alimenta un motor, pues se podría hacer de dos formas. Guardamotor, contactor, motor. ¿Por qué? Porque este dispositivo me está protegiendo la instalación frente a sobreintensidad y cortocircuito y ya no necesito proteger nada más, ¿vale? Porque en esta línea voy a meter, voy a regular el guardamotor a la intensidad que necesita el motor. En cambio, si tengo un relé térmico, necesitaría una protección frente a cortocircuito en esta línea. Y ese dispositivo es el magnetotérmico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día esto no lo vamos a instalar. Otra cosa es que no lo encontremos instalado. ¿Vale? Efectivamente, hay muchas maniobras de motores que llevan relé térmico, ¿vale? Pero si hoy en día se monta un cuadro eléctrico, lo normal es montar un guardamotor, ¿vale? Entonces, los que ya vengáis digamos, del ámbito profesional,
pues en muchas ocasiones a este dispositivo también le llamamos relé térmico. Hay que cuidar un poco, ¿vale? Al menos durante estos 2 años, intentar llamarle al relé térmico a este dispositivo y a este dispositivo llamarle guardamotor, ¿vale? Vale. Luego hay otra protección más eficaz para los motores, que es el relé de termistencias o termistancias, no sé cómo se llama. ¿Este dispositivo qué es? Bueno, pues este dispositivo consta de 2 partes. Por un lado está el relé protector, el relé, digamos, de control, y una sonda que va incrustada en los bobinados del motor. ¿Vale? Eso va incrustado ahí, es una sonda de temperatura y esta protección verdaderamente sí que no está calibrando, no está detectando la intensidad que está pasando por los bobinados del motor. Está controlando si se están calentando en exceso los bobinados del motor. ¿Vale? Este tipo de protección es más eficaz que la del relé térmico o del guardamotor, ¿vale? Porque verdaderamente está sintiendo la temperatura a la que está el bobinado. Aún así pueden ser complementarias, ¿vale? Porque una te está mostrando, te está limitando la intensidad que pasa por los bobinados del motor y la otra te está limitando la sobretemperatura que puede alcanzar los bobinados de un motor. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, bueno, lo ideal sería tener las dos, ¿no? El de la Las dos. temperatura esta y La, y el guardamotor. y el Sí, guardamotor. el dispositivo de relé por termistencias siempre va acoplado a un guardamotor, ¿vale? Porque el guardamotor es el que te da digamos que te va a sustituir el magnetotérmico. No tiene sentido que pusieras aquí un magnetotérmico porque no estás bueno, sí que lo estarías protegiendo también bien, pero lo normal es, si el motor lleva un relé de termistancias, mejor, porque el motor va a estar más protegido por calentamiento y mi instalación me la está protegiendo el guardamotor, ¿vale? En este caso. Y vale, entonces, el relé de termistencias no viene en motores pequeños, no vienen, ¿vale? ¿En qué casos tenemos un relé de termistencias? Pues normalmente cuando los motores van acoplados a sistemas mecánicos de compresión o cosas que, digamos, ya le dé un poco más de valor a esos motores y haya que tener un poco más de cuidado. O con motores ya de cierta potencia que valga bastante bobinar un motor y entonces digan, bueno, pues aquí vale la pena poner una protección de este tipo, ¿vale? Y siempre la podrías tú añadir. Eso, lo que pasa es que tendrías que desmontar el motor. El tipo de sonda es una sonda de temperatura tipo PTC, ¿vale? Que ya lo veremos en los sensores, pero es una resistencia también variable con la temperatura. En este caso es una resistencia variable con la temperatura. Un varistor es una resistencia variable con la tensión. Y no sé si me dejo algo, pero creo que no. Vale. Y luego habrían otras protecciones, ¿vale? Que se utilizan en mucha menor medida, pero hay que saber que existen y que cumplen una determinada función, ¿vale? Por ejemplo, hay unos dispositivos, por ejemplo, relé de protección frente a alguna de las fases, ¿vale? Hay dispositivos que están controlando que las 3 fases lleguen a la instalación. Si una de las fases no entra en la instalación, corta, ¿vale? Luego, hay también un dispositivo que controla la secuencia de fases. Es decir, la trifásica, creo que ya lo comenté, dependiendo de tú cómo conectes las fases, el sentido de giro de las fases va hacia la derecha, RST va hacia la derecha, y si cambias
la S por la T, la R por la S o la S o la R por la T, cambiando 2 de las 3 fases, el sentido de giro va a ser al contrario. Eso afecta al giro de un motor, ¿vale? El motor va a girar, en lugar de hacia derecha, va a girar a izquierdas o al contrario. Entonces eso puede afectar a la instalación. Puede ser que yo tenga un dispositivo trifásico con un motor que solamente pueda girar hacia un lado, porque si gira en sentido contrario, pues puedo hacer un desastre mecánicamente. Entonces, existen dispositivos que si la secuencia no es la correcta, no da el paso de la corriente hacia abajo. Hay relés de control de aislamiento, ¿vale? Esto se utiliza para, sobre todo para quirófanos, ¿vale? Para que todos los elementos metálicos que existan dentro de un quirófano pues estén completamente aislados, digamos, de la fase. Y te están comprobando que exista una resistencia muy alta entre lo que sería las fases o los elementos que tienen tensión respecto de, o el cableado que tiene tensión respecto de los elementos metálicos, ¿vale? Hay una red de equipotencial y se está comprobando, se está monitorizando ese tema. Es como un complemento al diferencial. Bueno, pues eso sería... Ah, sí, ya sé lo que se me había olvidado aquí. Perdonad. Existe un dispositivo más pequeño para motores pequeños. Por ejemplo, el motor que tenemos en la lavadora o el motor que tenemos en el frigorífico tiene una protección interna. Bueno, interna, la tiene, puede ser interna aquí en los bobinados o puede ser adosada a lo que sería el chasis del motor. ¿Vale? Entonces, es una cosa que se llama Clixon. Como si fuera claxon, pero con la I, Clixon. ¿Vale? El Clixon es un interruptor normalmente cerrado, ¿vale? Como si fuera un interruptor que tú tienes en tu casa para encender y apagar la luz, ¿vale? Pero en su posición normal está cerrado. Conforme se va calentando ese elemento, se va formando y entonces llega un momento en el que se queda abierto el Clixon, ¿vale? Realmente es como si fueran los contactos que tiene internamente el relé térmico, ¿vale? Que se van deformando con la temperatura o la sobreintensidad, puede estar relacionado. Conforme se van deformando, se va abriendo hasta que deja de pasar la corriente, ¿vale? Y ese sería el hermano menor, por llamarlo de alguna forma, del relé de termistencias, ¿vale? Vale, no sé si queréis comentar algo. Estamos hablando de este elemento, ¿vale? Por aquí entra la fase, por aquí sale, ¿vale? Y por aquí pasa toda la intensidad del motor. Esto es para motores monofásicos, ¿eh? Para motores monofásicos. Para motores trifásicos tendrías que poner una especie como si fuera triple, ¿vale? Pero no se suele ver mucho. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. Vale. A ver, ¿por dónde estoy? Vale, pues una vez visto este documento, que es, digamos, el principal para hacer este cuestionario, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo diseñar un cuadro de distribución, ¿vale? Para poder hacer este cuestionario. Y ese cuestionario sale de este recurso que hay aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que, a ver, no os agobiéis. El que no le dé para sacar esto, pues, a ver, es una tarea dentro de todas las que va a haber dentro del curso. ¿Vale? Pero estamos en un grado superior y al menos puede ser que haya gente que sí, que en algún momento de su vida profesional se tenga que plantear el diseñar un cuadro de protecciones, ¿vale? Entonces, si esto no lo vemos en una clase selectiva de grado superior, pues mal vamos, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ver, pero habrá gente que a lo mejor aquí se atasque, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo y hacerlo de la forma más guiada posible para que lo podáis
medio entender o entender y intentar el ejercicio posteriormente. Vale, entonces, a la hora de realizar un cuadro de protecciones, ¿vale? No sé si cuando hablo de cuadro de protecciones entendéis un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Voy a poner aquí alguna imagen. A ver, armario de protecciones eléctricas. A ver, imágenes. Bueno, sería como el que tenemos en casa, pero evidentemente, pues con muchos más dispositivos, ¿vale? Algo más industrial, comercial, ¿vale? Porque en las viviendas, pues son habas contadas, ¿vale? Todo viene por normativa y es todo muy estándar. En cambio, cuando ya te enfrentas pues, a un local o a una vivienda ya que se sale de lo normal, ¿vale? De, pues, no sé, es tipo un unifamiliar, un chalet, casa de campo, en fin, a partir de ahí ya el instalador eléctrico tiene que tener sus recursos para poder diseñar una instalación eléctrica mínimamente y poder hacer la instalación dentro de la reglamentación, ¿vale? A partir de cierta potencia, que son 100 kilovatios, ya se necesita ya se necesita un proyecto eléctrico, ¿vale? Visado por un ingeniero. Pero hasta 100 kilovatios un instalador lo puede realizar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener ciertos conocimientos. Vale, vamos a ver. A ver, ¿dónde estoy? Vale, entonces, dice que evidentemente para diseñar las protecciones necesitamos primero determinar las intensidades de los elementos que vamos a conectar a nuestra instalación. ¿Vale? Por tanto, la primera fase del diseño será elaborar una lista de los receptores eléctricos que se van a instalar. Esta lista se debe completar con las intensidades de cada uno de los receptores. Para poder realizar esta lista, en ocasiones necesitaremos utilizar las siguientes ecuaciones. Vale, normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Hablar con el cliente o tener claro qué elementos se van a instalar. En una vivienda, al final son tomas de corriente, puntos de luz y 4 cosas más, ¿vale? Pero en un local comercial, vamos a suponer, a ver, algo así medio, un bar, ¿vale? Pues hombre, hay una cafetera, puede haber un horno, puede haber una vitrocerámica, puede haber, ¿qué más? El equipo de aire acondicionado. Hay una serie de elementos que pueden tener ya una importancia de darle mucha utilidad, es decir, sea interesante tener una línea independiente para ese dispositivo y por otro lado tienen una intensidad importante, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que hablar o bien con el cliente o bien con el que sepa qué receptores se van a instalar. Esos receptores van a tener asociada una intensidad. La intensidad puede venir directamente en la documentación de ese aparato. Si te ponen el aparato que son 5 amperios, son 5 amperios. Tú ya sabes lo que consume ese dispositivo. Pero hay aparatos que a lo mejor en lugar de decirte los amperios, te dicen potencia, voltaje y factor de potencia. Entonces, nosotros ya sabemos que para sacar la intensidad de un receptor monofásico necesitamos esas variables y operando con ellas matemáticamente sacaríamos la intensidad. En trifásica es añadiendo la raíz de 3 y el voltaje serían 400. ¿Vale? ¿Esto se entiende hasta aquí? Sí, esto es lo mismo del ejercicio de la quincena pasada, ¿no? Que teníamos que hacer lo de Las fórmulas sección son del las cable. mismas. Exacto, las fórmulas son las mismas. ¿Vale? Al final yo necesito Vale. saber la intensidad que consume un receptor y o bien en la pegatina del receptor me aparece intensidad igual o 5,3 y una A, pues yo ya sé que eso consume 5,3 amperios. ¿Vale? Cuidado también, hay que saber si son trifásicos o monofásicos los dispositivos. Cuando estamos haciendo una instalación industrial o comercial, pues habrán receptores que sean monofásicos, pero a lo mejor el equipo de aire acondicionado es trifásico, ¿vale? Entonces, en las fórmulas intervienen voltajes distintos, ¿vale? Vale. Entonces dice, una vez realizada la lista de receptores con sus intensidades,
podemos definir cuál será el magnetotérmico normalizado que se debe utilizar para proteger frente a cortocircuitos y sobreintensidades, ¿vale? Digamos, cada dispositivo, cada receptor. Evidentemente, cada punto de luz no lleva su magnetotérmico independiente, ¿vale? Lo que se hace es agrupar puntos de luz, agrupar puntos de enchufe, digamos que de uso general, donde yo puedo conectar en un momento dado una batidora o puedo conectar una tostadora o puedo conectar un equipo de radio o el cargador del móvil, ¿vale? Eso serían tomas de corriente de uso general. Ahora, si hay un equipo, por ejemplo, una freidora monofásica que consume 10 amperios o 12 amperios, pues yo a esa freidora le llevaría una línea independiente. ¿Esto se entiende? Sí. Sí. Vale. Ahora, el otro paso que hay que entender es que en las instalaciones eléctricas existe un concepto que se llama coeficiente de simultaneidad. El coeficiente de simultaneidad es cuántos aparatos vas a poner a la vez, ¿vale? Porque eso va a afectar al magnetotérmico general que vas a poner en tu instalación, ¿vale? Un caso, por ejemplo, en las viviendas el coeficiente de simultaneidad es muy bajo. Tenemos una instalación con muchos receptores, pero que en general no los ponemos todos a la vez. No estamos con la lavadora, todas las luces encendidas, la plancha, en fin. El coeficiente de simultaneidad en una vivienda es muy bajo. En cambio, en un bar, en una industria, el coeficiente de simultaneidad puede ser muy alto, ¿vale? Y esto, repito, esto va a afectar principalmente al magnetotérmico general, ¿vale? Vale. Bien. Luego, para hacer el cálculo del magnetotérmico general, lo que debemos utilizar son las potencias aparentes de los dispositivos, ¿vale? Entonces, normalmente la potencia aparente no nos la van a dar, la tenemos que calcular, ¿vale? Y se puede calcular con estas fórmulas, ¿vale? La potencia aparente es la potencia del dispositivo dividido el factor de potencia, o lo podéis sacar de aquí también. La potencia aparente sería la intensidad multiplicado por el voltaje. O en este caso sería la raíz de 3 por la I por el voltaje, ¿vale? Y eso es la potencia aparente, que nos va a hacer falta para el cálculo del magnetotérmico general, ¿vale? Ya dijimos que en todo cuadro tiene que haber un solo magnetotérmico general de corte omnipolar y eso es por normativa, ¿vale? Todo cuadro tiene que tener su magnetotérmico general o, bueno, podría no ser un magnetotérmico, pero lo normal es que sea magnetotérmico para corte omnipolar. Vale, entonces, con esto de aquí podríamos hacer ya un cálculo, ahora veremos cómo, de cuál es el magnetotérmico general. Vamos a seguir leyendo. Ahora lo que se va a establecer es cuántas líneas eléctricas necesito para alimentar todos los dispositivos que tenemos en la instalación. Entonces, dice que en esto hay que tener en cuenta que hay que dejar un factor de seguridad o margen de seguridad a la hora de agrupar receptores en una misma línea, ya que dimensionar líneas saturadas nos imposibilita posibles ampliaciones que se puedan ocasionar. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que, como os he comentado antes, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Esto lo que quiere decir es que yo no puedo poner en una línea de alumbrado, no puedo poner más de 16 amperios de iluminación si es que su coeficiente de simultaneidad en esa línea puede alcanzar esos 16 amperios. O no puedo poner en una línea de enchufes, no puedo poner, ¿cómo decirte? No puedo asociar a una línea tantos receptores que la línea, si no sé, si es de 16 amperios, pues es que cuando lo conecte todo va a estar a 15.
Y va a haber veces que pueda conectar todo. Pues hombre, si voy a conectar todo lo que hay ahí, no pongas uno de 15 amperios, ves a algo de 16 amperios, ves a uno superior, ¿vale? Hay que tener, los magnetotérmicos tienen que tener cierta holgura. Si es de 10 amperios, pues quedarme en torno a 8. Si es de 16, pues quedarme en torno a 13. De 20, pues en torno a 18, 17, ¿vale? Siempre dejarte un margen para que el magnetotérmico no salte en caso de que quieras luego ampliar alguna cosa o lo que sea. Vale. Luego, además, la normativa establece que cuando un receptor consuma más de 16 amperios, se debe llevar una línea independiente para ese elemento, para ese receptor, ¿vale? Entonces, lo que he comentado antes, si yo tengo dos equipos de aire acondicionado que uno consume 18 amperios y otro consume 18 amperios, es decir, entre los dos 36, pues no tengo que poner un magnetotérmico de 40 para los dos. Eso no está bien hecho, ¿vale? Sería uno de 20 para uno y otro de 20 para otro, ¿vale? Vale, una vez hemos, digamos, desmembrado, deshilachado cada una de las líneas que vamos a hacer, entonces ya lo que hacemos es agrupar, agrupar los magnetotérmicos para que tengan protección de diferencial, ¿vale? Teniendo en cuenta que los diferenciales tienen que estar protegidos con el magnetotérmico. Entonces, si pongo un magnetotérmico de 40 amperios, pues o bien por bajo o bien por arriba, ese diferencial tiene que estar protegido con la intensidad de los magnetotérmicos que tenga, o aguas abajo o aguas arriba. Vale, esto es lo que viene a explicar aquí. Bien, entonces, algunas ideas. Los circuitos de alumbrado siempre se instalan con magnetotérmicos de 10 amperios. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los interruptores que tenemos de los fabricantes lo que aguantan son hasta 10 amperios. Si yo pongo una línea de alumbrado de 16 amperios y mi interruptor de mi vivienda me aguanta 10, pues no estoy protegiendo el interruptor, ¿vale? Entonces, dos ideas así generales es la del alumbrado siempre con magnetotérmicos de 10. Si dices, ostras, es que tengo 50 bombillas y me consumen 16 amperios, pues ¿cómo lo tienes que hacer? Pregunta. ¿Qué Poner dos, ¿no? Poner dos de 10, ¿vale? Esa es la idea. Lo mismo sucede con las bases de enchufo Suco, que son estas típicas que tenemos en las viviendas. Esas tomas de corriente aguantan 16 amperios. Con lo cual, el magnetotérmico que tengo que proteger una línea de enchufes es de 16, no de 20. ¿Vale? Lo típico. Oye, es que he puesto la plancha y la estufa en el cuarto de baño y salta el magnetotérmico de enchufes, que es de 16. Claro que salta. Claro. Porque estás conectando más de 16 amperios a una línea de enchufes. ¿Vale? Al final, los dos enchufes llega la intensidad al magnetotérmico y te salta. Entonces, eso no se soluciona poniendo un magnetotérmico de 20 amperios, porque entonces estás desprotegiendo la toma de corriente, que te aguanta hasta 16. ¿Cómo se soluciona eso? Pues separando la línea que va al enchufe del radiador o de la estufa del donde conectas la plancha, ¿vale? Vale, y luego, vale, cuando el suministro es trifásico y luego tenemos cargas monofásicas, hay que tener en cuenta que las cargas monofásicas tienen que ir repartido su consumo entre las tres fases, ¿vale? No puedo crear una descompensación. Las tres fases tienen que tener más o menos el mismo consumo, ¿vale? Si no, podemos tener algunos problemas de salto del magnetotérmico general, ¿vale? Vale, aquí tenéis una tablita de cuáles son las secciones que le aplica a cada amperaje de magnetotérmico. La simbología simplificada
de magnetotérmico y diferencial en los esquemas unifilares, porque los esquemas con los que se trabajan en los montajes de distribución son esquemas unifilares. ¿Vale? Aquí tenéis una idea general de lo que sería un esquema unifilar, ¿vale? Con algunos detalles, y es que lo tenemos que dejar ya aquí. Básicamente aquí, ¿cómo sé que este magnetotérmico es tetrapolar? Porque el esquema unifilar lo que representa es un único cable. ¿Cómo sé que es tetrapolar? Porque aquí hay 4 líneas, hay 5, una para es la toma de tierra, este con el puntito negro es para el neutro y estas 3 que son una de cada fase. ¿Cómo sé que este diferencial es bipolar? Porque aquí tengo las 2 líneas de fase y neutro y la de tierra, que esa no cuenta. ¿Vale? Entonces, el esquema unifilar tiene que tener como mínimo la intensidad nominal de los magnetotérmicos, el número de cables que llega a cada dispositivo, del diferencial, sensibilidad e intensidad nominal, y eso sería un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Esto sería montado. Vale, no es un montaje de los que podamos sentirnos muy orgullosos, ¿vale? Esto es muy mejorable. Normalmente en los cuadros de distribución no se ponen canaletas, ¿vale? Los cuadros de distribución normalmente van acoplados a un bastidor, como si fuera esto es un bastidor de un armario de protecciones de un fabricante, y tú tienes que ser aseado y a través de las vidas ir realizando pues que es un recorrido de los cables que sea vistoso, que esté bien ejecutado, ¿vale? Más tipo esto, ¿vale? Más tipo esto. Lo que veas que eso está sobre un tablero. Bueno, aquí está para que identifiquéis cada uno de los elementos sobre el esquema, ¿vale? Y bueno, esto ya no me da tiempo, ¿vale? ¿Qué tal hasta aquí? Bien, bien. Vale, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene continuaremos, ¿vale? Entonces, como deberes, digamos, o cosas que ya podéis realizar, os propongo que reviséis un poquito las tutorías y que hagáis la actividad interactiva de identificación de protecciones, estos 2 cuestionarios. Este falta un poquito, pero este seguro que lo podéis hacer. Y de momento podríais intentar hacer esta actividad, el conexionado del esquema unifilar de protecciones, ¿vale? Mirando un poquito lo que he explicado y avanzando un poquito viendo tutoriales de años anteriores y viendo un poquito más en detenimiento el documento que estábamos viendo, intentar realizar el conexionado de esta lámina, ¿vale? Siendo el esquema unifilar, a ver un momentito, el esquema unifilar de esa tarea estará aquí. Un momentito. Ah, sí. El esquema unifilar es este. ¿Vale? Este esquema unifilar es para completar esta lámina de aquí. ¿Vale? A ver si lo podéis hacer con colorcitos. ¿Vale? Con el Word se puede hacer bastante bien. ¿Vale? A ver si lo podéis sacar. ¿Okay? Aunque no me lo entreguéis, ir adelantándolo y la semana que viene profundizamos un poquito. ¿Vale? Vicente, una duda. Dime. Cuando hagamos las conexiones, ¿te identificamos por color de la fase neutro o con el mismo color? Mejor. ¿Sí? Mejor. Sí, Vale. sí, mejor. Acordaros de adjuntarme las tareas
en formato PDF, por favor. Vale. ¿Vale? Vale, sí, Muy habría bien, que hacerlo en chicos, el pues Word. nada. Habría que hacerlo en el Word y pasarlo a PDF. Sí, eso es. Vale, de acuerdo. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Cualquier cosa, pues me vais comentando, ¿ok? Ok. Vale. Venga, Muy bien. gracias. Venga, pasad buena Chao, tarde. chao, hasta 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 luego. luego. luego.